Pasamos ahora con el señor Roberto Tapia. Lo voy a presentar antes de su intervención, va a tener también 15 minutos. Es el director general de la Fundación Carlos Slim, realizó su carrera de medicina en la UNAM, maestría en salud pública y ciencias en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y el doctorado en ciencias de la salud con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y autor de varios libros en adicciones, sistemas de información e inmunizaciones, además de múltiples artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Es también asesor y consultor de organismos internacionales y tiene en su haber varios reconocimientos, entre los que destaco el Premio Miguel Alemán, la Medalla al Mérito Sanitario, el Premio Rosenkrantz de Epidemiología y el Premio del Dr. Gerardo Varela al Mérito en Salud Pública. Sin más preámbulo, le cedo la palabra durante 15 minutos de intervención. De las diapositivas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a los organizadores, a la Cámara de Diputados, la invitación para compartir, y ha sido en verdad interesante escuchar todo lo que hoy hemos tenido la oportunidad de reflexionar y de ver las distintas partes. Yo creo que esto es extraordinario y así debe de ser un debate alrededor de las políticas públicas. Sin duda, mi experiencia está en el campo de la salud pública. No puedo más que coincidir en el tema de la persecución de los individuos como la estrategia que debe de frenar esto. Creo que eso está demostrado y mucho se ha dicho ya hoy, pero también se argumenta todo este concepto desde el marco de una política pública de salud pública, y me parecía muy importante el compartir de qué estamos hablando cuando hablamos de una política pública en el campo de la salud pública. Y permítanme primero compartir algunos conceptos en torno a qué es esto de la salud pública, porque con mucha frecuencia la entendemos, pero no la conocemos a fondo. Lo primero es que la salud pública es aquello que tiene su ámbito de intervención en la prevención, promoción y protección de la colectividad. Sin duda nos interesa el individuo, pero también el individuo dentro y como parte de la parte social, colectiva, su familia, su contexto inmediato y su contexto mayor. Comprende acciones que van a la comunidad, al individuo, en aquellas condiciones que puede generar externalidades hacia otros, como es las campañas de vacunación, el que pueda prevenir situaciones en donde el individuo pueda tener impactos hacia otros, como es el caso de la prevención en el tema de lesiones. Y cuando se da todo este concepto, entonces, ¿cómo puede intervenir el Estado? Y el Estado tiene 4 intervenciones desde la perspectiva de salud pública. Uno, cuando la actuación del individuo no implica un riesgo más que para sí mismo. Segundo, cuando la actuación del individuo tiene una repercusión en la comunidad. Tercero, el Estado tiene responsabilidad cuando los riesgos para la colectividad provienen de factores ambientales que literalmente ni la colectividad ni el individuo pueden. Esto sucede mucho en los riesgos ambientales. Y cuarto, pues es aquello que la naturaleza, en donde no tenemos mano, puede ser que sí la colectividad lo generemos, como son los fenómenos naturales, pero no tenemos manera de controlarlos. En ese sentido me voy a enfocar al segundo punto, que es cuando la actuación del individuo implica un riesgo para sí mismo ante todo, pero también ante la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad estoy hablando de su ente más personal, que puede ser su entorno social y su entorno inmediato, la familia y la comunidad misma. ¿Qué se debe hacer ahí? ¿El Estado a qué está obligado dentro de un marco de política pública en este campo? Efectivamente, es promover toda la información para que tenga la capacidad de toma de decisiones en la medida de que sea didáctica, oportuna y muy clara sobre todo.
Prohibir o restringir, así está marcado, en términos de control sanitario o incluso hasta fiscal. Los elementos que utilice el individuo para, así se denomina, autoinfringirse el daño y poner en riesgo a la comunidad, y obviamente puede tener mecanismos de sanción. Pero también el Estado interviene como garante del derecho a la protección de los demás. Eso quiere decir que cuando un individuo está en alguna condición que pone en riesgo la vida de otro, puede intervenir para acotar y limitar ese daño. Efectivamente, omití por el tiempo de preparación, pero hay un tema muy importante aquí de la definición de limitación del daño. Y por último, también se marca la responsabilidad de evitar en riesgo la salud de la comunidad o de la colectividad. Y tenemos en nuestra historia como país dos elementos muy importantes a analizar, y es la evolución del tabaco y la evolución del alcohol. Y me voy a centrar más en ellos, como un ejemplo de lo que tenemos que estar atentos al análisis de una política pública en torno al consumo de marihuana. Y aquí permítanme expresar un poquito mi confusión, porque por un momento hablamos del tema de la regularización hacia el consumo de la marihuana, pero por otro lado hablamos de la despenalización del consumo de drogas. Yo creo que tenemos que tener muy claro de qué nos estamos refiriendo, porque si vamos a atacar la violencia, pues entonces creo que tenemos que evitar como argumento de la violencia hablar de política en salud. Creo que son cosas muy distintas y conviene separarlas y dejarlas en su dimensión para poder entender el impacto. Yo estoy convencido que en términos de violencia, gran parte de lo aquí he dicho así es, pero en términos de salud hay implicaciones. Nada es inocuo. Quisiera que eso quedara en nuestra mente. Nada es inocuo, ni siquiera el oxígeno es inocuo. Entonces, creo que ese es un tema que no debemos de caer en los extremos. Y bueno, esto es lo que lleva a este tema de la legalización o libre o como le queramos llamar regularización, siempre tiene alguna consecuencia por lo ya dicho, y que las promociones y los temas de control sanitario no son suficientes para eliminar esas consecuencias. ¿Qué ha pasado con el tabaco? Tenemos una muy larga historia en torno al tabaco. Esto viene desde, recuerden, México es desde la parte prehispánica, después en el siglo XVI se introduce en España, el tabaco es conocido después a nivel mundial y en el siglo XIX se formaliza el negocio de la producción, comercialización y consumo del tabaco, con la industria tabacalera que hoy conocemos. Hacia el siglo XX, en los 40, el consumo se generaliza sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En los 50 empiezan, y por favor guarden esa fecha, en los 50 inician los primeros indicios de que algo producía el tabaco, sobre todo en el Reino Unido y en algunos estudios en Estados Unidos. Después hay unos estudios adicionales en 1980 en Japón y en 1986 se empieza ya a reconocer que esto tiene algún fondo y se genera el programa de tabaquismo que empieza a dar la normatividad para regular el consumo de tabaco. Hasta entonces, literalmente, era de libre utilización en el país. En 1988, México presenta y hace una primera encuesta de adicciones para medir, bueno, qué tanto consumimos, etcétera, con todas las dificultades que tiene el tener información. Quisiera yo nomás decir, tampoco estigmaticemos a las estadísticas. Las estadísticas están ahí, incluso las usamos para comparar lo bueno y lo malo. Entonces, ahí está la información, es lo que se genera a través de la sociedad, sean instituciones públicas o privadas. Y creo que no necesariamente por ser información un tanto que no va con mi ideología, la voy a desacreditar. Hay investigadores que han dedicado su vida al estudio de las adicciones y creo que lo hacen con todo el profesionalismo y la ética. Entonces tampoco debemos de desacreditar algo que, por cierto, México es de los países con los sistemas de información más sólidos en el tema de adicciones, con sus defectos y virtudes, pero ahí están y nos han permitido estudiar
paulatinamente la tendencia que esto ha tenido. En 1990, fíjense, 1950 empezó y en 1990, 40 años pasaron para tener ligado desde la perspectiva epidemiológica una causa-efecto entre el consumo de tabaco y las enfermedades cardíacas y el consumo de tabaco. En 1990 se agrega al estudio de las encuestas un sistema que hace, digamos, la película del consumo, utilizando informaciones bastante buenas hoy en día en torno a las tendencias del consumo de tabaco. Después, en el siglo XXI, se da en el 2003, empieza este gran movimiento de la OMS contra el tabaco, creando este marco, el convenio marco para el control de tabaco. Aquí hay muchos actores que participaron activamente en ese proceso. El 2012 México firmó ese convenio marco, fue uno de los primeros países en hacerlo, y lo más interesante es que el Senado de la República lo ratifica como convenio marco, siendo el primer país occidental en ratificarlo. Es decir, la responsabilidad del legislativo en este caso lo aceptó de inmediato y tomó la evidencia de una organización pública, multilateral, pero sustentada en investigadores muy bien acreditados y muy bien documentados. En el 2008, el 4 de mayo, se da ese cambio en el Distrito Federal. El Distrito Federal tuvo una dinámica muy acelerada en el tema de la protección de la salud a los no fumadores, para que después, en el 2008, el 30 de mayo, junto con la Ley General para el Control del Tabaco, y después en diciembre se publica el acuerdo para el tema de meter las fotografías y las leyendas de advertencia. Es decir, se genera el conocimiento, se generó una ley que permitió decir no lo consumas tan a la libertad, hay consecuencias, y empiezan a tener esa información y a generar, digamos, barreras hacia ese consumo. Y si bien no se generó una ley para colocar desde la parte policíaca, sí se empezó a generar algo que es la estigmatización del consumidor de tabaco. Y eso yo siempre, si bien creo que es importante la prevención, nunca debemos llegar a estigmatizar a un consumidor por ninguna manera. Pero en el caso de tabaco sí hemos llegado a estigmatizarlos de alguna forma, a pesar de no haber tenido esa intención. Después tenemos el tema entonces ya de la Ley General del Tabaco, Ley para el Control del Tabaco, no general, Ley para el Control del Tabaco, que miren lo que dice: prohíbe vender cigarros, y nomás pregunten si en verdad eso sucede, a menores de edad, por unidad o en empaques de menos de 14 o más de 25 unidades, en sitios donde se permitan tomar directamente o máquinas expendedoras. Pues hoy encontramos en las calles de la Ciudad de México personas que, podado el tráfico, pues pasan ofreciéndote el cigarrito. Entonces, no necesariamente, y esto es bien importante marcarlo ahorita, tener una ley o tener un elemento significa que allá afuera en la calle suceda. Y después regreso a esto. Así es que el tema no es del todo tan blanco y negro, hay unos matices muy importantes en este concepto. También en la ley se aumentó, perdón, es que el número no sé dónde esté, mil disculpas. Perdón, entonces me fui más lento de lo debido. Bueno, no voy a insistir en el tema, las consecuencias las voy a pasar aquí, lamentablemente. Sin duda hay consecuencias, y son estadísticas documentadas, estudiadas por investigadores, y además con atribuciones muy claras en la mortalidad relacionadas a ese consumo y relacionadas a las muertes prematuras. Pasemos rápido al alcohol. El alcohol también tiene una larga historia, el alcohol ha pasado por todas las fases, y déjenos llevarnos entonces al tema de lo que hoy, incluso de algo muy interesante, ha sido este documento de la Asamblea Mundial de la Salud, que aprobó una resolución para establecer la estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol. ¿Por qué lo establece? ¿Y por qué se hace una ley en torno a esto? Definir qué son bebidas alcohólicas, obliga
el tener un aviso de que consumir alcohol es nocivo para tu salud, pero también empieza a limitar el consumo de esto. Hoy en día, en teoría, es ilegal venderle consumo a un menor de 18 años. Hoy sucede en nuestro país. Y las consecuencias, el consumo, cantidad, etcétera, aquí se las puedo mostrar en estas láminas y quedará obviamente en las memorias. Sí hay un tema muy importante de equidad de género, como aquí se dijo. Hay algunas que afectan más a hombres que a mujeres y que están relacionados con algunos grupos de edad mayores, claro que sí. Es el tema de los adolescentes, al cual debemos de tener todo el cuidado y la atención, porque son los más vulnerables hacia este consumo de drogas, legales o no legales, o como las queramos llamar, y el impacto que tienen las muertes prematuras. Las muertes prematuras es algo que no debería de suceder. Y termino entonces con mis conclusiones. Y es, uno, que la historia nos ha enseñado qué es lo que pasa cuando tenemos sustancias que empezaron a lo largo de muchos años a ser mucho más utilizadas con un libre consumo y que después tratamos de regularlas, que tratamos de conservarlas. Aprendamos de esto. No por regular significa que vamos a entrar en un mundo ideal, y menos en un país como el nuestro. En un país como el nuestro que no tiene ni un sistema de salud que permitiría hacer eso, ni tiene tampoco un sistema de gobernabilidad que permite ver que las leyes en verdad sucedan. Tenemos un problema de falta de transparencia y de intereses vinculados. No es un país libre ni exento de esas circunstancias como lo están en otros países. Yo creo que es muy importante en la definición de una política el no pensar que estamos en Suiza, que no pensar que estamos en el mundo ideal, que estamos en México, que tiene instituciones poco claras, que tiene, perdónenme, estructuras políticas que también conforme les conviene se alinean y que además necesitamos tener credibilidad. Y por último, creo que debe de analizarse esto sin las pasiones. Qué bueno que tengamos pasiones, pero tenemos que ser como muy cautos. Efectivamente tenemos que tener la evidencia científica documentada. Siempre trabajamos en centros de integración juvenil, por cierto, nunca hablamos por hablar, tenemos la evidencia científica internacional, tenemos una de las fuentes de información más vastas que pueda tener el país y creo que es una labor que durante 45 años está documentada. Y efectivamente, debemos de insistir en una mayor inversión en el tema de prevención, reducción del daño y tratamiento. México es el país que necesita, para poder tener una buena política en salud pública, necesita tener una infraestructura ad hoc. México hoy no la tiene. Y efectivamente han crecido muchos grupos que están allí por una ausencia de inversión en el sector público o de apoyo o regularización hacia el tema de los privados. Y los privados voluntarios, espontáneos que salen en las colonias, que lo hacen por humanismo, algunos no tanto, algunos más por explotación, pero creo que es indiscutible que en un planteamiento de política pública vaya acompañado de la inversión necesaria para hacer congruente esa política pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Merecida la ovación.